Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, estamos aquí recibiendo la revelación del Señor, la administración de su palabra, cómo el Señor, pues, a través de su mensaje impacta nuestra vida, nos da más claridad, comprensión. Y cuando nos damos cuenta que, pues, Dios hace las cosas con un propósito, un objetivo, aprendemos a decirle a todos que debemos ver el nombre de Cristo, la salvación de Dios, el propósito del Espíritu Santo, de su objetivo, con la verdad en la mano y amar las cosas tal y como son, con claridad, sin engaño. Hoy en este tiempo de aquí, pues, a unos aproximadamente 11 años que recibí la comunión con Dios, pues he estado quizás distraído en algunos ámbitos de cuanto a la palabra, más que pues reflexionar y pues compartir con los demás. Pero cuando viene la comprensión y las situaciones que he vivido, me doy cuenta que pues hay una grande carencia en el mundo porque no decimos las situaciones en nuestro alrededor como el Señor lo manda que lo hagamos, como la Biblia lo dice, tal y cuál es el texto de las escrituras. Entonces, después viene confusión, vienen falsos profetas, vienen engañadores, embaucadores del pueblo. Y esa es una grande ofensa primeramente al Dios vivo, el verdadero, pero también a su palabra, a la doctrina y a las personas que muchas veces pues terminan siendo afectadas en un momento duro, difícil, en un momento que pues eso que tienen les corresponde a ellos, pero aún así a las personas cercanas, ¿no? Que en este caso es la familia, y aún así ven la vida cristiana como algo que es religión, que terminan afectados mentalmente, emocionalmente. Pues hay una carencia porque se genera una división en lugar de un compromiso, un compañerismo, una dirección, por satisfacer deseos y sueños, no propiamente de la persona, sino sueños de otros. Entonces, eso no es bíblico, eso no es cristiano, y esto ha generado alrededor de, pues, no solamente aquí, ¿no? Sino también en otros lugares, en este planeta en el cual el Señor nos ha puesto, pues falsos profetas. Y un falso profeta no necesariamente tiene que ser una persona que ha conocido el cristianismo, el verdadero hijo de Dios, y después pues incluso de las advertencias dijeron que tenga cuidado lo que está enseñando, o sobre todo que tome toda la doctrina bíblica, no emita un juicio simplemente su parecer, su pensamiento lejos de la Biblia, o estar escuchando otras doctrinas de falsos ministros, que también él fue impulsado y fue guiado, direccionado a pensar ellos, que así eran las cosas. Sino también un falso profeta hoy en este tiempo es una persona que pues pudo haber tenido cualquier otra religión, o aún así pues es un incrédulo del Señor, solamente puede decir tengo una concepción de Dios, pero al final dice pues no, si yo cometo un pecado el Señor me perdona, pues estoy con Él y Él es bueno, y pues déjame, y va, se va y continúa. Ese también es un falso profeta, ¿no? Porque es una ofensa, una burla a la verdad, a la revelación de parte de Dios, a la corrección, a la disciplina, pero sobre todo a la falta de fe. Y la falta de fe da a entender por medio de esa falsa profecía que pues el pecado pues está aprobado por parte de Dios. Y el decir que el pecado está aprobado por parte de Dios concluye el ser humano que no necesita estar en una casa y tener comunión, tener un compromiso delante de su creador, que le da todo. Que si por él, pues no. Eh, es por él que el cual bendijo y hizo ángeles, hombres, hizo la creación para su gloria, pero aún así para que esa persona adorara a Dios. Es alguien injusto, es un falso profeta, y pues como hizo el gran profeta Elías, cuando yo recuerdo esas enseñanzas y medito y escudriño, ¿no? En profundidad, y veo esos asuntos, no solamente en el ámbito de la iglesia, yo me río como ese falso profeta, esas personas, en lo más profundo de mi ser, ¿no? Porque son personas que resisten a Dios, son personas que se burlan de Dios, ¿no? Y la palabra también dice que Dios se reirá de ellos, y la escritura nos enseña otra parte, que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrará, eso también se dará. Esa palabra, esa escritura, pues es una enseñanza, no de interpretación privada. Y hoy día muchos interpretan privadamente las escrituras, no meditan, no estudian, no escudriñan la escritura, ¿no? Van, leen dos, tres versículos, y en la Biblia pues no hablan cualquier idea que se les ocurrió, sin estudiar bien la escritura.
Entonces, por eso que hoy en este tiempo tenemos que estar a la orden del día en cuanto a la enseñanza, lo más mínimo, estudiarlo y no usarlo. No, que esto no es así porque esto lo dijo, no. Yo estudio la palabra tal y como es, y la doctrina y la meditación, la enseñanza es una sola. La enseñanza está basada en las escrituras. Tal y como dice el mensaje, yo lo tengo que mencionar a la persona del pueblo. Y si explico, es porque mencioné primero el mensaje. Y eso no quiere decir que mi revelación es mejor que la tuya. Dios puso a ese evangelista, puso a esa persona ahí porque te está enseñando con palabra, con doctrina. La doctrina excede pues el conocimiento humano. Cuando hay doctrina, pues, no veo mi parecer, no veo el parecer de la escritura. Y este tema de hoy voy a mencionar, de acuerdo a la escritura, es el nuevo pacto. Voy a hacer una oración. Señor Jesús, Padre amado, gracias por este tiempo. Dios bendito, permite que pueda enseñar tu escritura, Señor, con mucha dirección, excelencia, perfección, Señor. Tú has confirmado en mí, Señor, últimamente, pues, ese deseo ferviente de que siga cumpliendo este ministerio. También estoy siendo corregido, disciplinado acerca del pecado. Hay cosas que todavía, Señor, pues pueden ser duros y difíciles para cualquiera, incluso para uno como persona, pero tu comunión y tu relación sobrepasa, Señor, cualquier situación. Tus pecados, Señor, en cuanto a en cuanto al siervo, en cuanto a las situaciones de alrededor, Señor, esos pecados que pues están ahí como algo que se puso, pues es algo que no es parte de mí, Señor, es parte de un objetivo, un plan. Es por eso que cuando te conocí, Señor, ya no sobreabundó el pecado, sino sobreabundó la gracia. Por eso que te adoro, Señor, porque si me hubiera habido mal, yo no te hubiera conocido, no me hubiera arrepentido, me hubiera rendido a ti y no estaría acá sirviéndote. Ayúdame a entender y comprender, Señor, hasta que tú restaures todas las cosas, se puede conocer, Señor, tu objetivo final, Dios mío, porque es una visión la cual todavía estamos en esa dirección a llegar a ti. Trae paz mental, trae libertad, ayuda a las personas por medio de este consejo de mensaje que llega a muchas vidas en las cuales ellos puedan escapar, Señor, de la confusión, puedan escapar, Dios mío, de la mecanización, Dios mío, de sus pensamientos, de seguir patrones, direcciones, Señor, independientes en lugar de dependientes a ti, Señor, porque cuando son dependientes a ti, pues se dan cuenta, Dios mío, que no son ellos mismos, ni son otras personas lejos de ti, Señor, visionando ellos mismos, Señor, un concepto en cuanto a la Biblia, no es la dirección de ti mismo, Señor, sobre todos nosotros, tiene que ser la dirección de ti sobre cada persona, para aprender a entender esa libertad la cual tú nos has dado, Señor, y respetar, no decir no, es así, siempre así, sino decir, está bien lo que tú dices, pero también te presento esta idea. Entonces así es la unión, la comunión entre todos, y eso te agrada, te honra porque tú quieres una familia, Dios. Te amamos, te adoramos, toda sabiduría, inteligencia. Espíritu Santo, estás ahí, Espíritu de Dios. No te he dejado tomar en cuenta, Espíritu de Dios. Estás vivo en mí, no te he contristado. Y puedo ver tu presencia, puedo sentirla en este lugar. Se mueve en este lugar. Y nada me alejará de la mano de Dios. Ninguna hueste, ninguna situación que haya podido vivir en el pasado. Nada me separará del amor de Cristo. El Cristo está en mi vida y yo estoy en la vida de Cristo. Y deseo la paz, la tranquilidad. Ayúdame a tener mucha fe. La fe es lo que más necesitamos en el tiempo difícil, Dios, porque hay tanto engaño alrededor, Dios. Ayúdame a tener fe en el nombre de tu Espíritu Santo, ministra fe en el nombre de Dios, porque con la fe podré vencer cualquier adversidad, con la fe triunfaré. La gloria es el Padre, la gloria es el Hijo, el Espíritu de Dios, gloria a Dios, gloria eterna, amén. Bueno, este tema referente a la palabra de Dios, referente a la Biblia, pues es el tema concerniente al nuevo pacto. Y para pues iniciar el tema del nuevo pacto, tengo que hablar sobre el diezmo, ya mencionado como pues una ejemplificación de esto que el Señor viene a mostrar en el Nuevo Testamento. Vieron personajes en la Biblia los cuales pues ofrecieron diezmo basado en la Escritura. Este fue el caso de Jacob, el otro fue el caso de pues esos tres hombres fueron los que presentaron diezmos. El caso de Abraham, el caso de este hombre llamado Jacob, tienen que presentar un diezmo ante Dios por la bendición que habían recibido
por ser hombres exitosos, tenían motines en los cuales ganaban sus eh, pues, aventuras, en sus tiempos de servicio, en sus tiempos de guerra, de lucha en este mundo, en esta tierra, por la fe que Dios les había dado, les había entregado como una promesa, un pacto de una relación, un pacto de comunión. Recordemos que todos pues son patriarcas de la familia de la fe. También aparece pues, la iglesia, ¿no? En el caso de en el libro de Zacarías, de Malaquías, en el cual pues, también menciona que debían entregar los diezmos al alfolí, que hay alimento en su casa y que lo probaran a Jehová de los ejércitos. Pero esta aclaración vamos a estudiarla ahora en este momento. ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? Estos hombres entregan, sí, bien es cierto, es un diezmo, de acuerdo a la escritura. Esa escritura nos refiere a una décima parte, pues en la cual el ser humano tiene que incluir por amor a Dios, por reverencia a Dios. Y esa décima parte es como la ley mencionada al pueblo de Israel, según la escritura. Esto lo vamos a leer aquí. La ley era importante que cumplieran a cabalidad en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, como un agradecimiento por las bendiciones que Dios les daba. Y esta enseñanza es propiamente del pueblo de Israel, la nación, la casa de Dios. Sabemos que hay dos pueblos, hay un pueblo gentil y hay un pueblo hebreo, de la nación judía. Entonces, esta ley es propiamente para la nación judía, en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, no en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto pues está la muerte, la resurrección de Cristo por medio de la gracia y la fe. Esta gracia que está referida en el libro de Gálatas, mencionado aquí, dentro de poco vamos a hablar sobre él. Y para pues aclarar, pues en el libro referente a la ley, la Biblia está relatada en este pasaje. El diezmo es la ley de Dios para sus hijos, sin embargo el pago es completamente voluntario. En este respecto no difiere de la ley del día de reposo ni de ninguna obra de sus leyes. Podemos negarnos a obedecer todas o cualquiera de ellas. Es como un interrogante, ¿no? Pues esta es una ley que el Señor dispuso a la nación, porque ellos tenían esa costumbre en una de las tantas leyes. ¿Qué leyes existían en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Leyes referentes a la congregación, referentes a las fiestas, leyes pues de la familia. Si podemos hablar de unas leyes, pues que el padre no debía ver la nueva de la hija, ni la madre la nueva del hijo, el hijo no debe ver la nueva de la hermana, ni la hermana la nueva del hermano, la tía no debe ver la nueva del sobrino, ni el sobrino la nueva de la tía, así sucesivamente. Leyes para aquellas mujeres que pues tenían un acto de inmoralidad, de prostitución en el pueblo de la nación. Si los encontraba con el varón, el que pagaba no era el hombre, sino era la mujer, por haber seducido, incitado a la persona a un acto de infringir la ley moral del cuerpo, la integridad, la presencia, ¿no?, de este cuerpo que le pertenece a Dios. Entonces por eso que la castigada en aquel entonces en la nación era una mujer. Si podemos seguir viendo las leyes, aquel que maldecía al padre leyes referente a pues aquellas pues personas también que desobedecían a los padres, que no respetaban, no honraban al padre. Decía la escritura pues que ellos estaban bajo maldición.
y que merecían morir. Entonces, esa era una ley en la cual pasaban todos los ciudadanos de la casa de Israel después de haber salido de Egipto. Seguimos estudiando otras leyes en base a la misma nación como un gesto referente a otras naciones vecinas. Podemos ver una ley de la nación hebrea en cuanto a recibir al extranjero, aquellos que venían a trabajar a un pueblo, como en este caso de Israel, un pueblo vecino, no debían oprimir al extranjero en cuanto al pago de su jornal. Ellos debían recibir lo justo, porque eran extranjeros y Israel había sido pueblo extranjero en tierra de Egipto. Otra ley en cuanto a naciones vecinas, en cuanto a embajadores, en cuanto a sacerdocio. Los hijos de Israel no podían tener relaciones, estaban prohibidos a tener relaciones con mujeres extranjeras, porque iba a hacer que sus razas se mezclen, y ellos eran de un linaje puro, de un linaje judío, de un linaje de la casa de Dios, un linaje celestial, y si mezclaban esa sangre, pues iba a haber problemas, porque un circunciso, en este caso un hombre pues, gentil, no conoce acerca de Cristo. Esto podemos verlo hoy en el tiempo de iglesia, que el mismo Señor estableció por medio de sus apóstoles, que no debían unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque el incrédulo va a incitar al hombre a que peque. Pero si alguien se casa con alguien que conoce a Cristo, en este caso una dama, hermana con un hermano, entonces ambos van a poder comprenderse mutuamente en cuanto al Evangelio, y va a haber paz en ese lugar. Entonces, esta era una forma en cómo se establecían las leyes en cuanto a la casa de Israel. Y aquí podemos seguir tratando el asunto de la ley. Y hablamos del diezmo. ¿Qué pasó con este asunto del diezmo? Verdaderamente estos hombres ofrecieron un diezmo constante, permanente, en el cual yo lo leo visiblemente en la escritura y puedo decir, sí, Abraham y Jacob ofrecieron un diezmo. Yo también debo ofrecer un diezmo toda mi vida, sin margen de error, en el cual me puedo sentir turbado si lo hice o no lo hice. O si viene alguien y me dice, no estás dando tu diezmo, o me están enseñando que entonces estás condenado, debo preocuparme porque ya Dios no me va a salvar, porque no di mi diezmo en una fecha. No, eso no dice la escritura. El diezmo fue una acción que estos hombres tuvieron voluntariamente. Esta es una acción la cual pues ellos de un botín determinaron dar el 10% como agradecimiento al Creador, una cifra tal, porque esta es la forma en la cual ellos se dan a entender su relación con Dios. Aquí dice la escritura, vamos a leer: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Y hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti. Está claro y preciso. Él dio un diezmo porque Dios lo bendijo, tuvo en un momento determinado, en el cual pues él iba a un lugar que sabía que ahí iba a obtener un puñado de bendición. Y como tener ese puñado de bendición, entonces pues algo grande, ¿no? Económico, ¿quién no lo va a poner feliz? Qué gozoso, ¿no? Es económico, entonces voy a dar. Aquí puedo ver la relación. Desde el Antiguo Testamento se ve el pacto es como una relación, algo que yo lo voy a dar por gracia, por fe, por amor a Dios. No es algo mecanizado, ¿no? Que alguien lo dice, pues, y después de decirlo, ¿no? Entonces lo tomo como algo de pánico, ¿no? Si no doy, pues entonces estoy infringiendo una ley, una norma que Dios dijo que tiene que ser, ¿no? Entonces tengo que tener miedo porque todos los días tengo que dar, porque si no Dios me va a golpear, me va a castigar. Eso es pánico, es miedo, y para Dios es reverencia, es temor, sabiduría, conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tengo sabiduría sé que si estoy dando, pues tengo que dar visiblemente en base a todos los ámbitos que yo estudio en cuanto a la escritura, porque cuando doy de esa forma hay comunión, y eso es lo que hizo este hombre. De él nació, ni siquiera pues no Dios había determinado que se iba a dar un diezmo. Lo que sí Dios determinó desde el inicio de
Génesis, los primeros 5 libros de la ley del Pentateuco, no hablado ya del Levítico, está hablando de las leyes, pero que hablamos de inicio, es la ofrenda que dio Caín y Abel. Uno dio el ganado, el otro dio pues esta ofrenda de frutos, porque el holocausto era según la concepción de Dios como objetivo, plan, la forma como el ser humano iba a pagar a Dios por, en este caso, por todo lo que el Señor daba, bendecía a sus hijos, ¿no? Les dio la tierra, pero aún así, porque ellos sentían también el deseo de comunión, de relación, de fortaleza en aquel entonces, porque luchaban con un pecado, una maldad que los perseguía, por eso que Caín mata a él. Entonces, por ello que entregan una ofrenda a Dios, y esa ofrenda debe ser lo mejor, porque Dios se agrada de la ofrenda de Dios. Una relación, vemos nuevamente en la ofrenda también una relación. Entonces el diezmo lo determina el ser humano, y hasta hoy día en la actualidad podemos ver que el diezmo lo sigue determinando el ser humano en las congregaciones. Entonces, cuando lo determina el ser humano, pues muchas personas irán corriendo, ¿no?, a hacerlo. Pues si lo quieren hacer, pues que lo hagan porque consideraron que tuvieron una bendición muy grande de parte de Dios. Y si algunos dan por ahí 50, 10 soles, que no parece diezmo, ¿no? ¿Por qué tú das eso? Y pues se señalan, ¿no? Tienes un trabajo tal, sin embargo no supo esa persona que tuvo un trabajo tal, y le dijo, ¿por qué no hizo diezmo? O en casa, a veces no educaron bien y dirigieron. Entonces cuando empieza ahí, ¿no?, la discordia entre hermanos, no estás obligado porque el pastor lo dice, entonces eso no es saludable en la casa de Dios. ¿Y cuántos casos no se ha visto hoy en este tiempo? No, que me presionan para venir a la iglesia, me presionan para hacer esto, aquello. No. Es algo voluntario, mejor es voluntario con amor, porque esas personas van a entender. Y quizás ellos sí dispongan, ¿no?, esto también, deseo de superación, crecimiento en el amor de Dios, dar diezmo constantemente. Entonces eso es lo que hace este hombre llamado Jacob. Aquí vamos a ver lo que pasa en el caso del libro de Malaquías con la nación. Vamos a estar viendo aquí para estudiarlo con Biblia en mano. Usted también lea su Biblia para que usted pues no piense que uno está hablando aquí la escritura a su parecer, a su criterio. No, estoy hablando lo que Dios dice, lo que Dios va a hablar hoy a la casa, a la nación, al pueblo. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros de bendición hasta que sobreabunde. Un versículo anterior de ellos menciona el pasaje, pues me habéis robado. Vamos a buscarlo completo. El pasaje dice en la escritura: porque Jehová no cambió, por eso soy hijo de Jacob, no habéis sido consumidos desde los cielos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viña en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nuevamente, la nación pues trabajaba, estaba fuera de la iglesia, trabajaba constantemente, había dejado la casa de Dios, el servicio del ministerio, se habían encerrado en sus jornadas laborales, se habían encerrado en su profesión, se habían encerrado en producir, en pensar cómo voy a administrar, cómo voy a salir adelante en economía, en propósito, en bienes. Ya no venían a la casa de Dios, habían abandonado al pastor y abandonado la iglesia. En el foco siguiente, estas personas estaban llenando, acumulando reservas constantes, tenían un montón de dinero, muchas riquezas, y se habían olvidado de Dios. Y el hecho de que se olvidado de Dios, Dios ahí tiene que poner orden, disciplina en esta casa.
y como disciplina ordena que tienen que dar el diezmo para que la iglesia se vuelva a abrir y los ministros sigan continuando con el servicio del ministerio, de la iglesia, la casa. Entonces, es por eso que aquí Dios se enoja, está irado, porque el pueblo se había olvidado del pacto, del propósito, objetivo y plan. Y entregan el diezmo por mandato del Dios vivo, ¿no? Porque aquí Dios hace una conciencia de ver de acuerdo a sus ministros, sus profetas, ¿no? Hacer conciencia el pueblo de Israel tenía, la nación, la casa de Dios, y más cuando se trata de una maldición. Esto es lo que ocurre en la nación, ¿no? Un diezmo a causa de una desobediencia, un diezmo a causa de una justicia, ¿no? Un diezmo a causa de el problema que estaba ocurriendo, porque la iglesia no estaba en funcionamiento, todo no estaba en funcionamiento. Pero si ellos hubieran estado en la iglesia, hubieran estado sirviendo, cumpliendo el ministerio el cual el Señor les entregaba, pues no hubiera habido la necesidad de que Dios determinara que se dé un diezmo. Pero Dios determina que sea un diezmo porque se habían rebelado contra los profetas, se habían rebelado contra las ordenanzas de la casa de Dios, no estaban ni siquiera cumpliendo el ministerio, se habían ido a trabajar y ni aún así entregaban para los ministros que traían la enseñanza, la doctrina, por lo cual ellos tenían dando conocimiento, sabiduría para poder llevar a cabo sus jornadas, sus propósitos objetivos. Lo típico de hoy, cuando Dios bendice, les da a muchas personas, se olvidaron de la iglesia, están haciendo otras cosas en sus reuniones, en sus ámbitos. Y eso es robarle a Dios, no solamente el tiempo, sino también lo que Dios da. Y lo que Dios da hoy día para que el ser humano suple y viva, en primacía yo digo el alimento, que es esencial, importante, es el dinero, la economía. Hoy día mucha carencia y mucha necesidad económica, ¿no? Todo. Habrá que preguntarnos por qué hay necesidad económica, pero no solamente económica, de alimentos. Ya se está hablando, ¿no?, de un tiempo en el cual el país pues va a tener problemas en cuanto a la alza de precios, pues el desabastecimiento de la agricultura, las cosechas, porque le han robado a Dios. No solamente le han robado la economía, sino le han robado el tiempo. Y hoy día cuánta avaricia hay en el mundo, ¿no?, a causa del pecado. Personas que prefieren malgastar su tiempo en reuniones, pero sobre todo en placeres inapropiados, que es un falso deseo también, porque después cuando viene la incomodidad a sus mentes, sus corazones, dicen, ¿por qué digo esto? Dice que no puedo triunfar más allá de lo que podría triunfar, porque le roban a Dios y aún, en los diezmos, en el tiempo, y aún así pues lo malgastan en ámbitos que para nada provecho tienen. Y la escritura pues es clara: prenderán el impío sus iniquidades, y retenido será por las cuerdas de su pecado. Aquí Dios pues quiere atraerlos nuevamente a la casa, ¿no?, que dejen sus iniquidades, que no sean prendidos, sino al contrario, sean aprendices. Podemos mencionar otro pasaje en la escritura. La escritura es indispensable para entender esta concepción del antiguo pacto y pasar a enseñar lo que es el nuevo pacto según la Biblia. Este nuevo pacto no está lejos de lo que ocurrió en un solo pasaje mencionado en el sacerdocio de Melquisedec. No voy a leer lo que dice el Antiguo Testamento, pero hay un pasaje también en el cual pues este hombre pues que es como un ángel de Jehová, que se presenta ante Moisés, y pues Moisés tenía tantas riquezas, tenía las posesiones, pues, era mucho más rico que los orientales de aquel entonces, de la fe, conocimiento, iba por muchas ciudades, tierras. Podemos acordarnos, ¿no?, las aventuras que tuvo con su esposa Sara por ahí, y pues había un hombre ahí que pues quiso tomarla por mujer y tuvo que engañar. Entonces era un hombre poderoso, un hombre que tenía tratos con reyes, y ahí ganaba posesiones por la comunión con Dios. Podemos recordar esa historia también ahí, que Dios los libra por mandato de Jehová, porque el mismo rey decide dejarlo subir. Entonces aquí vamos bajo esa enseñanza
pues él se encuentra con Jehová, y encontrarse con Jehová, pues es agradecido, ¿no? Y de eso que tenía, de esos becerros, porque en aquel tiempo la ofrenda era becerro de ganado, no era algo económico, eso es como se pagaba, el alimento se pagaba todo en aquel entonces, ¿no? Un sacrificio pues de la naturaleza, y pues le entrega a Melquisedec, que desaparece y toma esa ofrenda y se lleva. Pero aquí vamos a encontrarnos con que de Abraham nace dar bajo el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote de la línea de Salem, entrega ese diezmo en un momento especial, en un momento pues de que él no había preveído que iba a tener tanta economía, tanto bien, y con mayor razón lo va a entregar. Un momento inesperado, en un momento no planificado, en un momento pues desde el plan y el propósito, el panorama de Dios, ¿no? Porque va de la mano de Dios. Y si hoy día muchas personas están dando diezmo, pues lo nace de su corazón ayudar al pastor, eso está bien, ¿no? Debe ser porque también son empresarios exitosos, porque quizás pasan mucho mayor tiempo trabajando y son muy enriquecidos, y quizás van esporádicamente a la iglesia 3-4 veces a la semana, y pues por eso es que dan su diezmo, ¿no? Constantemente, a diferencia de otras personas que solamente tienen un tiempo en casa, a veces están estudiando, a veces están pues, sin nada de economía, sino su familia lo mantiene muchas veces. Entonces ellos no deben sentirse presionados, mucho menos fatigados, agobiados en la mente y el corazón. Pero eso sí, no deben dejar de dar su prenda. Y si pues viene un bien económico grande, sea agradecido, ¿no? La avaricia tienes que sacarla de ti, cuando sacas la avaricia de ti, pues te das cuenta que la humildad y sobre todo el ser humilde y la generosidad, Dios te bendice. Porque de acuerdo a lo que tú vas a dar, así te va a bendecir Dios. Y eso no quiere decir que yo voy a pactar con Dios, ¿no? Porque también engañan que hoy día el hombre es el que pacta con Dios, que dame, si tú le das 50 soles, el Señor te va a dar 5.000 soles, te va a multiplicar. Eso no es bíblico. Eso ha lastimado mucho a la iglesia, y lastimado a la iglesia ha infundido un engaño, pues muchos están pues incómodos con la fe, están decepcionados porque se sienten defraudados, y al sentirse defraudados le dice que el que recibe la fe sin la fe también. Hay pastores ladrones, hay evangelistas ladrones, hay pues, hombres que cuando ven la necesidad piden diezmo, pero cuando ellos tienen la necesidad no cubren la necesidad de estos siervos. Y eso es como un lobo vestido de oveja según la escritura. Aquí vamos a mencionar pues esta escritura de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Este sacerdocio de Melquisedec es importante, por eso no deja cabos sueltos en cuanto al mensaje. El sacerdocio de Melquisedec dice y señala lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días de vida, y no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, mientras tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún
de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7, 18. Vuelvo a repetir, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, según el sacerdocio de Melquisedec en el pasaje anterior de Menéutica, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el que solicitaba la orden de dar un diezmo? Un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un ministro del Evangelio. En este caso, un ministro del Evangelio, pues es un siervo de Cristo, un pastor, un evangelista, o aún así, pues no. Aquellos que pues pueden ser maestros, líderes en la casa de Dios, también solicitan un diezmo. Pues este mandamiento quedó abrogado a causa de la fe pues del mismo Abraham, que toma esa actitud excepcional de Cristo, porque si leemos anteriormente ya mencionaba el Rey de Justicia, el Rey que no tiene día ni vida, no tiene fin de día, pues su vida es por los siglos, según la palabra. Pues este es Rey de Padre, sin padre y sin madre, sin genealogía, dice acá la Escritura. O sea, es alguien divino, esa es la divinidad del Mesías, el Eterno. Él es el Dios Todopoderoso, que se le presenta a Abraham, y Abraham le entrega una ofrenda de diezmo, la 10ª parte. Qué bendito. En aquel entonces, pues, este hueco tenía que quedar no descubierto, sino cubierto. Dios tenía que recibir propiamente una ofrenda bendita del patriarca de la casa de Israel, este hombre llamado Abraham. Este Abraham que es el hombre de la fe, el hombre que pues no se inhibe a poder dar de la provisión, no es alguien que titubea para poder hacer algo, sino al contrario, es acomedido, toma la iniciativa, y Dios es alguien que toma la iniciativa, y como toma la iniciativa, entonces la relación permitió que estos dos seres se encontraran y pudiera llevarse a cabo ese pacto de la relación entre ellos, porque recordemos que Abraham recibió un pacto de que Dios le iba a bendecir. Si él era obediente, se le presentó a Dios, muchas veces le presentó a Dios a Abraham porque vio su actitud, su comunión con él. Seguimos leyendo. Queda pues abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y lo son. Otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Moisés es sacerdote, Dios por consiguiente es el sacerdote en los cielos, la casa de Dios va a recibir a aquellos que pues creen en el evangelio y pues se reúnan por la eternidad, por la obediencia, el evangelio, el propósito, la obediencia, la dirección, el camino. Es un sacerdote que guía y dirige. Pero pues aquí menciona que hay otros hombres que iban a solicitar un pacto de este diezmo, de esta entrega, pero a causa de la muerte ellos ya no pudieron continuar tomando ese pacto que en sí lo merecía Abraham, porque hoy en este tiempo, ¿quién tiene tanta fe como la tiene Abraham? Creo que difícilmente alguien va a tener esa fe que tiene Abraham.
un hombre que obedecía en todo Dios, incluso iba a sacrificar a su hijo. Tiene una cualidad propia del mismo Dios Abraham, según la escritura. Y la escritura pues menciona aquí que el sacerdote es alguien que pues determina una ofrenda. El sacerdote porque vive para siempre y intercede por ellos. Una ofrenda cuando se toma sabe algo que pues va a bendecir. Y bendice porque nace de lo espiritual, nace de lo bendito del Eterno, la dirección profunda de alguien que lo hace sinceramente, lo hace con un bien para las personas, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, la ofrenda es un sacrificio, ¿no? Ya sea de diezmo o una ofrenda pues, de lo mejor que nace y tú lo entregas en el alfolí, eso pues, no puede salvar. Esos sacrificios no son aceptables porque eso está basado en la ley, en el antiguo pacto, y hoy ya estamos viviendo el nuevo pacto según la sangre de Cristo que ya fue rociada en madero, Cristo muerto, ¿no? Y que resucitó el tercer día. Ese es un verdadero sacrificio, ¿no? Alguien que pues presenta una ofrenda para hombres que han vivido en pecado, que viven en pecado, y a la vez da vida juntamente. Ese es un verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec, hijo de Salem. Y este Melquisedec, rey de Salem, pues es un hombre y a la vez también Dios, según el Nuevo Testamento. El sacrificio pues, significa obediencia, significa amor, significa gracia, significa revelación. El pasaje no lo deja de explicar según Gálatas. Vamos a abrir el libro de Gálatas. El libro de Gálatas nos enseña en la escritura el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se ve por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham son hechas las promesas, y a su simiente no dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue pues de Cristo, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abrogó para enviar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Está claro. La ley pues es la maldición, porque la ley dice pues que tengo que hacer lo bueno porque hiciste lo malo. Entonces, como hice lo malo, más tengo que pegarme a hacer lo bueno, porque lo malo me puede lastimar, y después de la ley se produce muerte por el pecado que está anterior, ¿no?, de la ley. Alguien que pues comete la ley peca. Alguien que comete pecado pues peca, y pues al cometer pecado no hace lo que está adelante, sino lo que hace atrás, y lo que está adelante es el bien. El que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios, porque siempre tengo que hacer el bien para poder avanzar. Otra parte de la escritura que dice pues, la palabra nos enseña en un pasaje que aquel que retrocediere no agradará a su alma, dice el Señor.
la escritura aquí es clara en nosotros. Pues si nosotros vemos bajo la justicia y la verdad de Dios, que Él es el que pagó el precio por los pecados para redimirnos de la ley. La escritura dice según Cristo, Él ha venido no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces podemos entender desde esta óptica del pasaje de la escritura que pues estamos no bajo el régimen de la ley, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Y la ley pues simplemente es normas, decretos, estatutos, órdenes, mandatos. Y pues estos mandatos pues, se refiere como está mencionado ya referente a ello, estos mandatos, decretos, estatutos, simplemente es letra, es norma, y son muchos, son cerca de 613 leyes, y a veces el ser humano no puede cumplir, pues, ni siquiera muchas veces, y ese es un pacto. Es un pacto de parte de Dios, porque aquel que incumple una ley invalida toda la ley. Y aquí claramente está explicado, maldito aquel que se cuelga un madero. Y la ley muchas veces pues lleva al ser humano a creer que pues, él mismo puede pagar con sus obras la salvación, la fe. Y eso no es fe en sí, pues no, ese es un credo en el cual pues, se considera hoy día una religión. Porque el antiguo pacto hace pensar al ser humano que si no cumple esa ley, pues merece un castigo. Pero aquí la escritura no va a entender que el castigo es merecido por hacer la ley en cuanto a lo malo, porque al no hacer la ley en todo lo bueno, no está haciendo lo bueno, está haciendo lo malo, porque solamente se está pegando a la ley y está rechazando la fe y la gracia, que es Cristo el que lo ganó por nosotros. La escritura lo menciona en su palabra, de acuerdo al Evangelio, porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso significa un sacrificio, porque aquel que da algo se está sacrificando, un propósito de rescate. ¿Por qué se está sacrificando? Porque iban a haber personas que no iban a aceptar el Mesías. En el Nuevo Testamento su pueblo, su nación, no aceptó el Mesías, sino rechazó. Y pues al dar ese sacrificio, si alguien cree, pues
se da cuenta que el nombre de Jesús en el propósito, el plan de un rey, de un líder, de una cabeza en santidad, en obediencia, los demás iban a imitar esa santidad. Entonces, cuando alguien pues cree que va a pagar sacrificio, ve el lado opuesto, ni siquiera de la verdadera ley, sino de la ley que condena. Y la ley que condena es creyendo que el hombre, haciendo muchas formas, maneras, situaciones para poder ganar, ¿no?, su salvación. Es una ejemplificación de que pues se está haciendo mal esa ley. Y se está queriendo crucificar al ser humano en sus pasiones y deseos, en su autoridad, porque la ley no tiene comunión con Dios, sino la ley al contrario señala, condena, busca justificar, pero sin embargo vive en justicia, porque el mismo apóstol Pablo menciona que estos miembros no se sujetan ni tampoco pueden, porque la carne no es aprovechosa, para nada aprovecha. La carne es la ley. La ley es matarás, no matarás, codiciarás, no codiciarás. Pero ¿cómo yo puedo saber que soy ley para mí sí mismo si pues la ley no me dice que no debo codiciar, dice el autor de Romanos? Entonces alguien sabe que no tiene que codiciar porque alguien dice que no debe codiciar. Y eso simplemente de saber y no saber es insuficiente, porque se necesita la fe, y la fe es que me tiene que decir a mí creer que yo no debo de codiciar, porque existe un Padre eterno que me da su gracia y su amor por medio del Mesías Cristo Jesús, Salvador, el cual me redimió de la culpa, de las transgresiones, de las rebeliones que produce la ley. Y cuando tengo una rebelión, es porque este corazón es malo, es pecaminoso. El pecado que mora en mí, habla este siervo llamado Pablo, dando enseñanza, dando más explicación en cuanto al problema, ¿no?, que muchos pues hoy día dicen pues que tienen que volver a las agendas antiguas, tienen que volver pues a la ley que implantó, ¿no?, desde el nombre llamado patriarca Abraham, ¿no?, hasta el tiempo de Moisés, ¿no?, que es necesario, ¿no?, que después se debe reverdecer desde la vara de Aarón, que indica que esto debe ser así, esto debe ser así. Pero el hombre no puede cumplir la ley. Y hay algunos que en la ley, pues doctrinas tanto propias de esta nación, también en la casa de Israel, porque en la nación de Israel pues hay muchos rabinos ultraortodoxos que saben mucho concerniente a la ley, pero ellos no pueden cumplir toda la ley, ni siquiera como casa de Dios, porque ellos pues, pues aceptan algunas leyes, pero dicen creer en Dios, pero al Mesías no lo han tomado como rey soberano, como salvador eterno. Y aquel que acepta al Padre pero no acepta al Hijo está condenado, de la Escritura. Entonces cuando tomo la ley pues es insuficiente, porque el que cumplió la ley es Cristo. Cristo cumplió toda la ley a cabalidad. Entonces tomo a Cristo, tomo la fe, la gracia, el amor del Padre, el propósito, el objetivo, el plan, el pacto. El que hace los pactos es Dios, podemos ver ahí. El pacto mencionado según el mediador del nuevo pacto, y lo vamos a leer en Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo desde el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si el que el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos,
Dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre el corazón las escribiré, seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propio de sus injusticias, y nunca más me correré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y lo que envejece está próximo a desaparecer. Ni siquiera el pueblo de Israel pudo cumplir esta ley, por lo cual el Señor en la antigüedad establece un nuevo pacto. Y hablando del nuevo pacto, pues el Señor lo menciona en muchos pasajes del nuevo pacto. El libro de Jeremías, hablamos también en Ezequiel, en Éxodo, que ya Dios venía planeando el nuevo pacto, que era el Hijo de Mesías, el Hijo de Cristo Jesús, muriendo por todos los pecadores, para que los pecadores puedan ser redimidos por su culpa, por un sacrificio lavado, porque Dios se había cansado de que la nación derramara sacrificios holocaustos y después seguían transgrediendo la ley de Dios. Entonces es necesario que el Hijo sea la propiciación por sus pecados. Y ese Hijo, pues es un Hijo de salvación, de misericordia, de fe, de obediencia. Esa obediencia la cual pues el ser humano tiene que tomar bajo todas sus medidas en la posibilidad, porque cuando acepta el sacrificio de Cristo, pues hay esperanza, hay fe, hay posibilidad de que esa persona sea restaure, sea libertada. Pero cuando no toma el sacrificio de Cristo, pues esa persona no va a continuar, sino al contrario, al creer que con sus fuerzas no puede, ¿no? Porque este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ¿no? Pero Cristo sí se sujetó a la ley de Dios. Entonces, como Cristo se sujetó a la ley de Dios, el hombre también podrá pues la palabra de Dios es clara y visible en cuanto a los asuntos. La ley hoy día la podemos tomar en la escritura, en muchos pasajes, pero que quisiera dejarlo ahí ya porque bueno, es tarde, pero pues la palabra del Señor es visible. Ustedes lo han podido ver leído, han podido ver captado ese tema referente al nuevo pacto. No nos engañemos hoy en este tiempo, porque cuando decimos las cosas tal como son en claridad, entonces comprendemos que hoy día lo mejor es vivir bajo la dirección del Santo Espíritu, bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo el propósito del plan que está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en dirección al Apocalipsis. Toda la Biblia es completa, es total, pero siguiendo el parámetro de cuando tengo una relación, cuando tengo una comunión, una oración, un devocional como les hemos mostrado aquí, ¿no? Estamos haciendo devocionales diarios, estamos orando, estamos poniendo a las personas en el propósito del plan de Dios, pues mi espíritu pues, es direccionado bajo aquellos que obedecen a Dios. Usted puede estar entendiendo cada estos mensajes, entonces yo mañana veo un cambio en usted. Veo que esto le ha ministrado, ha entendido la importancia de entender al hermano, comprender, amar al hermano, esperar la salvación en el hermano. Cuando espero la salvación en el hermano es restaurado y el hermano continúa el camino. Entonces el hermano pues, está siendo sujetado bajo la ley y no bajo Cristo. Entonces ese hermano no tendrá amor. ¿Y qué dice en la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo bajo ti mismo, ¿no? Y pues ese matrimonio refiere en ese tiempo pues, el propósito elemental para que la persona pues pueda venir al camino del Señor, a la salvación de Dios. Y podemos estudiar la ley de Cristo en muchos otros pasajes, lo vamos a encontrar, ¿no? La importancia del perdón. Ya estuve mencionado en un tema anterior. El perdón, aquel que dice que pues no tiene pecado, le hace el mentiroso y la verdad que no está en él, porque él es la verdad, él es la luz, la lumbrera.
que muestra esto bajo su verdad, el conocimiento, y una ley apegada a Cristo, la visión de Cristo, a su amor, a su fraternidad, es que yo sepa. Cuando yo sé, voy a saber conducirme y dirigirme, tomar la racionalidad por sobre todas las cosas, no estar inventando situaciones que al final pues puede crear un problema mental pues, en alrededor, en torno. A veces cuando vemos que la persona tiene desconocimiento, en un momento reacciona por un impulso, actúa por una inmadurez y está emitiendo un juicio, ya sea por buscar pues, no, una discordia con el hermano, también por incitar al hermano, ¿no?, a lo carnal, a lo pasional. Y lo carnal, lo sensual no es pues que es una imagen en la cual pues esta persona está insinuando, no, simplemente un chisme, una broma, una jerga o una palabra mal dicha, ya está pues haciendo que ese hermano, o sobre todo esa trampa esté ahí para el hermano. No sé que el hermano dice, y ese dice que va a la iglesia, y se vitupera la sangre de Cristo, se vitupera el amor de Cristo. Entonces, cuando entendemos esto, no solamente esto es para la iglesia, sino para el incrédulo que también está escuchando y quiere aceptar a Cristo. Acepta a Cristo en este tiempo, que tomas a Cristo en tu camino, en el seguir diario, entonces Él va a enderezar tus veredas y vas a alcanzar la salvación, la reverencia, la paz, la libertad, la guía que tu Señor quiere entregarte por medio de su salvación. Bueno, esperemos que sigas adelante, que Cristo te ama. Entonces,